Listo. Entonces, lo que vamos a continuar abordando el día de hoy es cuáles son las implicaciones de que se dé la igualdad entre oferta y demanda en reproducción a escala ampliada, ¿sí? Entonces, a ver, en reproducción a escala ampliada nosotros, sí, eso solamente quiero tener a mano, nosotros habíamos llegado a plantear un modelo de 6 ecuaciones, ¿sí? Es un modelito de 6 ecuaciones, de oferta, ecuaciones de demanda y las condiciones de equilibrio. Entonces ahora vamos a ver qué sucede con este modelo cuando nosotros pasamos a igualar estas ecuaciones de oferta y demanda y vamos a ver cómo los sectores van a interactuar a causa de esas igualdades entre oferta y demanda. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, perdón, es lo que nosotros vamos a hacer en esta sesión. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar con nuestra sesión. Como este es un nuevo paquete de láminas, me voy a permitir llamarle esto a través de la lámina A. ¿Sí? Entonces, esta es la continuación, ¿no? Continuación de la reproducción a escala ampliada. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para analizar la reproducción a escala ampliada? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a partir del sector, y de hecho voy a usar el color azul, vamos a partir del sector de medios de producción, ¿sí? Que recuerden que es el sector 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la igualdad oferta y demanda, ¿sí? Entonces, vamos a decir que ya sabemos que la cantidad 1 ofertada tiene que ser igual a la cantidad 1 demandada, ¿ya? Recuerden que esto a veces se le llama la ley de sellos, estamos asumiendo que hay equilibrio en este mercado. Y ahora lo que vamos a hacer es a reemplazar los términos, ¿sí? Que representan a Q1O y Q1D. Ya, si no me equivoco, esta creo que era la ecuación 5. Pues lo que vamos a hacer ahora es reemplazo, a ver si 1 y 3, si no me equivoco, 1 y 3 en 5. Ya, o sea, en esta ecuación 5 vamos a reemplazar las ecuaciones 1 y 3. ¿Y en qué consistían las ecuaciones 1 y 3? La 1 es la que va a ir del lado izquierdo y la 3 es la que va a ir del lado derecho. Entonces recordemos, ¿no? Lo que el capitalista vende y obtiene como ingresos de su oferta sirve para cubrir gastos, C1 más B1, y para la ganancia del capitalista, P sub 1. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la ecuación 1. Si ustedes revisan los apuntes, esa es la ecuación que nosotros estábamos considerando como 1. Y en cambio la ecuación 3, ¿qué me dice? ¿Para qué o quién va a comprar lo que se está vendiendo? Antes la demanda. Entonces la demanda se va a dar tanto para reposición, C1 más C2, y también se va a dar la demanda para incrementar el capital constante, C1 punto y C2 punto. ¿Ya? Entonces, con eso que estamos viendo entonces que por un lado se demanda para reponer y del otro lado se demanda para ampliar, para acumular. Entonces, esta sería la parte de la acumulación. Pero es más, de una vez, en esta ecuación, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que nosotros podemos ver es que si yo resto de ambos lados C1, ¿sí? Me estoy deshaciendo de este término, ¿sí? C1 y C1 se van. ¿Y qué me va a quedar como igualdad? No hay más, no hay más términos que eliminar. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Va a quedarme que B1 más P sub 1 igual a C2 más C1 punto más C2 punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esta igualdad? Entonces, fijémonos primeramente que B1 más P1 igual a C2, ¿sí? Todo eso era la condición de proporcionalidad, ¿sí? Condición de proporcionalidad en reproducción a escala simple. Es decir, B1 más P1 igual a C2 era la condición que permitía el equilibrio en escala simple, ¿ya? Por tanto, ¿qué es lo nuevo que aparece para que exista reproducción a escala ampliada? Este otro término, C1 punto más C2 punto. Entonces, esto implica reproducción a escala ampliada porque va a haber más máquinas para los sectores 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros de este primer resultado? Que ya hay una variación con respecto a la reproducción a escala simple. Ahora acaba de surgir un elemento adicional, ¿ya? A esta condición. Ajá, y de hecho esa condición la podemos poner en un recuadro porque esta ya es importante para nosotros, ¿no? Esta primera condición. Ahora, aquí cabe notar, solo por efectos de comparación, ¿cómo era la reproducción a escala simple antes? Que B1 más P1, ¿sí? Tenía que ser igual a C2, ¿verdad? Eso era lo que antes decíamos
cuando yo creía que existe reproducción a escala simple. ¿Sí? Ahora, si yo estoy viendo que tengo elementos adicionales, ¿sí? Y sobre todo, si yo asumo que C1 punto es mayor a 0 y C2 punto también, ¿ya? Entonces, ¿qué va a implicar esto? Esto va a implicar básicamente que estamos viendo capitalistas que están ampliando las máquinas de los sectores. ¿Sí? Paréntesis pequeñito, alguien creo que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor, revisen sus micrófonos. Gracias. ¿Sí? Si alguien lo puede cerrar, que por ahí está abierto. Disculpen la interrupción. Ok, entonces, como les decía, ¿no? Si C1 punto y C2 punto crecen, son positivos, entonces ya no se cumple esta igualdad, sino que la igualdad es reemplazada por una desigualdad. ¿En qué sentido? En que B1 más P1 ahora va a ser mayor a C2. ¿Qué significa esto? Significa que C1 y C2, ¿de acuerdo? Hacen que B1 más P1 sea más grande, porque si ven que están sumando, ¿no? Entonces B1 más P1 va a ser más grande que C2. Entonces esto ya es un resultado que toca tomar en cuenta para la reproducción a escala ampliada. Entonces, si ve la diferencia, ¿no? En reproducción a escala simple era igualdad. En reproducción a escala ampliada es desigualdad, en este sentido. ¿Ya? No en el otro sentido. Entonces, por ejemplo, ahí puedes tener otra pregunta de prueba, ¿no? Una pregunta de prueba puede decir, en reproducción a escala ampliada, ¿se cumple que B1 más P1 es menor a C2? Falso. ¿De acuerdo? Falso. ¿Por qué? Porque es al revés. El chiste es que B1 más P1 sea mayor a C2. ¿Qué significa que B1 más P1 sea mayor a C2? Fíjense, estamos de nuevo en el sector 1, medios de producción, máquinas. Este lado, el de la izquierda, es la oferta de máquinas. Entonces, yo necesito que la oferta de máquinas, luego de la reposición, ¿se acuerdan que este resta representa reposición? Luego de la reposición, necesito que las máquinas que se ofrecen sean más que las máquinas que necesita el sector 2 inicialmente. O sea, la oferta de máquinas tiene que ser igual a lo que pide el sector 2 para su reposición, más un excedente adicional de máquinas para todos. Y eso es básicamente lo que significa esta desigualdad. Entonces, por tanto, esta desigualdad ya me está dando una idea de por dónde puede ir la reproducción a escala ampliada. ¿Sí? Y reitero, ahí también surgió una pregunta de prueba, ¿sí? Entonces, no equivocarse con el orden de la desigualdad. Eso por el lado del sector, perdón, del mercado de medios de producción, o sea, por el lado de las máquinas. Vamos al otro mercado. Ya, entonces ya saben ustedes que tenemos dos mercados aquí, porque es justamente un análisis sectorial. Este otro mercado lo voy a poner en verde, ¿sí? Ahora es el de los medios de consumo. Vamos a aplicar la misma lógica. Entonces, en el sector de 2, que es el de los medios de consumo, hacemos la misma, ¿no? Cantidad 1, perdón, cantidad 2 ofertada. Cantidad 2 ofertada tiene que ser igual a cantidad 2 demandada. Si hago los respectivos reemplazos, y recuerden que esta es de vuelta a la ecuación 6, en sus apuntes, si yo reemplazo 2 y 4 en 6, ¿qué me va a quedar? Entonces, del lado izquierdo va a ser la misma lógica que antes, pero ahora con 2. O sea, C sub 2 más B sub 2 más P sub 2. O sea, lo que los capitalistas venden cubre sus gastos y también les permite obtener una ganancia. Y del otro lado, en cambio, quienes demandaban comida. Si recordemos que este medios de consumo representa básicamente alimentos, ya comida, para ponerlo fácil. Los trabajadores, ¿de acuerdo? B1 más B sub 2. Y también van a demandar los capitalistas más 1 menos de segundo. Recuerden que este 1 menos de segundo es la tasa de consumo. De los capitalistas del sector 1, las ganancias de los capitalistas del sector 1 destinadas al consumo, más 1 menos de C2, las ganancias de los capitalistas del sector 2, que también van al consumo, y más también los elementos B1 punto y B2 punto. Entonces, esto está agrupado de tal manera que recordamos que todo lo que está aquí, B1, B2, B1 punto y B2 punto, es el consumo de los trabajadores, ¿sí? B1 y B2 serían los trabajadores que ya estaban empleados, y B1 punto y B2 punto serían los nuevos trabajadores. Y en cambio, todo lo que está aquí, 1 menos de C1 P1 y 1 menos de C2 P sub 2, es el consumo de los capitalistas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esos dos consumos de trabajadores y de capitalistas, que serían la demanda. O sea, quienes están demandando medios de consumo. ¿Ya?
Y de nuevo podemos hacer la eliminación de términos semejantes. En este caso vemos que se va a ir P sub 2, perdón, B sub 2 con B sub 2, ¿ya? Y también va a pasar algo con P sub 2, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con P sub 2? Veamos este término que está aquí, ¿no? 1 menos S2, P sub 2. Si yo a este término lo descompongo, ¿qué me va a indicar? Aquí va a estar, pongámoslo, ya para hacerlo paso a paso. Entonces, si yo multiplico, distribuyo este término y lo multiplico, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a P sub 2 menos S2 P sub 2. ¿De acuerdo? Es lo mismo que este término. O sea, en pocas palabras, P sub 2 por 1 queda P sub 2. P sub 2 por S2, S2 P sub 2. Y el menos que está aquí. O sea, este término que estoy resaltando en este momento es equivalente a este otro término. Y eso me permite hacer ¿qué cosa? Que el P sub 2 que estamos viendo en el lado izquierdo se elimine con este P sub 2 que estamos viendo que se va en el lado derecho, que equivale a eliminar este 1. ¿Sí? Entonces, vemos por tanto que hay dos simplificaciones en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, hubo la simplificación de B sub 2 y también la simplificación de un P sub 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar ya en limpio, digamos, la ecuación? Entonces, la ecuación me va a quedar C sub 2 igual a P1, ¿verdad? Más 1 menos S1, P sub 1, ¿sí? B1 más 1, S1, P sub 1, más B1 punto, más B sub 2 punto, y menos S2, P sub 2, ¿sí? Entonces C2, porque ya no hay nada más, esto se fue, B1, ¿de acuerdo? B2 ya no existe, me queda 1 menos S1, P1, B1 punto, B2 punto, y unos términos menos S2, P sub 2, porque ya se fue este 1, o ya se fue el P sub 2 de acá arriba, ¿ya? Si reorganizo un poco más de términos para que todo me quede positivo, porque si pueden notar este término es negativo, ¿no? Este término aquí es negativo. Entonces, si reorganizo un poco para que todos me queden términos positivos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar C sub 2 más S2, P sub 2 igual a P1 y distribuyamos también bueno, no distribuyamos, dejémoslo así, entonces sería P1, perdón, B1 más 1 menos S1, P1 más B1 punto más B2 punto. ¿Ya? Entonces lo único que hice aquí, para ir con calma, paso a paso, es que este término que estaba con menos, todo este término lo he pasado al otro lado y queda como una suma. ¿Ya? Nada más temas algebraicos. Ok, entonces ahora veamos qué nos dice esta otra igualdad. Pues ya ven que ahora tenemos una igualdad en el sector 2, que si uno la ve como está, uno podría pensar que es diferente a la otra igualdad, ¿no? O sea, uno ve esto y dice, no, no, resulta ser que esta igualdad es distinta a la de igualdad de antes. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo que ahora parecería ser que no se cumple la ley de Walras. ¿Por qué? ¿Qué decía la ley de Walras? Si hay equilibrio en el mercado 1, me va a salir una condición que debería ser igual a la condición para que haya equilibrio en el mercado 2. Pero ya vamos a ver que no es así. O sea, vamos a ver que en realidad ambas ecuaciones son equivalentes, pero nos van a llevar a una condición bien interesante. ¿De acuerdo? Pero bueno, antes de hacer eso, primero veamos, por tanto, qué nos dice esta ecuación. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? C sub 2, ¿qué es? Estamos ahora, recuerden, en el lado del consumo. Oferta y demanda. Vamos por el lado de la demanda primero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos por el lado de la demanda? Por el lado de la demanda vemos que la demanda va a depender de los trabajadores. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era en escala simple esto? No voy a volver a escribir por aquí escala simple. En escala simple, recuerden una vez más, ¿sí? Que la reproducción a escala simple era B1 más P1 igual a C sub 2. ¿Ya? Esto es la reproducción a escala simple. Comparemos con lo que tenemos ahora. Tenemos C sub 2, ¿de acuerdo? Tenemos C sub 2 de un lado, tenemos B1. Ahora P1 está multiplicado por 1 menos S1. Entonces, ¿qué está diciéndome? Vamos por el lado de la demanda para hacerlo más fácil. Por el lado de la demanda, que es el lado de la derecha, vemos que el consumo de los trabajadores del sector 1 más los nuevos trabajadores van a ser los que van a sostener el consumo nuevo. ¿Sí? O sea, el sector 2 necesita venderles a los trabajadores antiguos y a los nuevos.
Y aparte tiene que vender a los capitalistas, pero ya no les vende todo. Si antes vendía todo a la ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Que el sector 2 solo le vende a los capitalistas un monto equivalente a la ganancia consumida. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el consumo, ¿sí?, tiene ahora esta nueva forma. Si nosotros comparamos, es que vamos a acabar incluso, ya antes que teníamos aquí C sub 2 igual B1 más P sub 1. Es más, para ser aún más explícitos, pongamos ese C sub 2 justo debajo del C sub 2. O sea, estoy poniendo la reproducción a escala simple, ¿no? Para que se vea. Entonces, disculpen, ese C sub 2 se ve horrible. Ya un poquito más grande. Bueno, entonces tenemos C sub 2 de la reproducción a escala simple. P1 de la reproducción a escala simple. Y este P1, si le multiplicáramos, estaría acá. Entonces también esta parte sería de la reproducción a escala simple. Pero ¿qué es lo que notamos? Notamos que ahora la diferencia es que aparte tenemos un nuevo consumo de los trabajadores, ¿sí? Un nuevo consumo de los trabajadores. Y también tenemos una disminución del consumo por el ahorro de los capitalistas, ¿sí? Entonces este 1 menos ese 1 va a ser menor a 1. Por ejemplo, S1 es 0,5. Los capitalistas ahorran la mitad. Entonces, por lógica, van a ahorrar la otra mitad. Entonces, si ven, hay una suerte de dos fuerzas que mueven al consumo ahora. Una fuerza positiva, que son los trabajadores adicionales, pero también puede haber una fuerza negativa, que es el hecho de que los capitalistas ahorran, y al ahorrar disminuye la capacidad de consumo de la sociedad. O sea, los capitalistas si ahorran más, consumen menos, y eso le limita al sector 2. Dentro del sector que produce alimentos ahora está limitado por el ahorro de los capitalistas. Y de hecho no hacía falta poner un modelo para aclarar ese punto. Es decir, si los capitalistas del sector 2 consumen menos, por lógica va a pasar que ahora esos capitalistas simple y llanamente van a presionarle al sector de alimentos a vender sus alimentos a otro lado, ¿sí? Entonces sí se puede notar que esa es una presión, ¿no?, por parte del sector 2, ¿ya? Entonces, bueno, ya vamos a mejorar esas interpretaciones, sobre todo cuando hagamos un esquema en red parecido al de la reproducción a escala simple. Si no se olviden que en escala simple nosotros llegamos a plantear un pequeño esquemita en red, bien chiquito, o sea, donde básicamente habían dos conexiones sectoriales. Ahora va a haber más conexiones sectoriales. Entonces, ya vamos a eso. Pero bueno, quiero hacer ahora lo siguiente. Entonces, digamos que tenemos estas ecuaciones que hemos obtenido, cada una está resaltada a su modo. Entonces, a ver, teníamos ecuaciones hasta las 6. Entonces, digamos que esta es la ecuación 7, ¿sí? Y la otra ecuación vamos a llamarle 8. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las ecuaciones 7 y 8. Entonces, ¿qué es lo que ahora podemos hacer con estas ecuaciones? Podemos hacer varias cosas, ¿no? El chiste es ver, bueno, ¿a dónde me van a llevar estas ecuaciones 7 y 8? ¿Ya? Porque quiero ver si son o no son equivalentes, porque puede ser que no sean equivalentes y por tanto me salga algún error. Si es así, entonces el esquema de Marx tiene algún problema, o la ley de Walras no se cumple, lo cual no puede pasar. O sea, siempre se debe cumplir la ley de Walras con los supuestos que hemos planteado. Entonces veamos qué pasa ahora si analizamos con más detenimiento estas dos ecuaciones, ¿ya? La 7 y la 8. Podemos hacerlo de muchas formas, ¿ya? Lo que yo voy a hacer en particular, ¿sí?, es igualar C sub 2. ¿Sí? Entonces, si ven ustedes que podemos, incluso, si quisieran, podríamos llamarle 8 al anterior, ¿no? Da lo mismo, podría ser esta o la anterior. ¿Ya? Podría ser cualquiera de las dos, es lo mismo. Aquí solo quería tener términos positivos para hacer la interpretación. Pero bueno, podríamos tomar la ecuación 8, ¿verdad? Y este C sub 2 que está en la ecuación 8, podemos reemplazarlo en la ecuación 7. Sí, ven, es el mismo C sub 2. Entonces yo podría reemplazarlo. A ver qué pasa. Entonces eso vamos a hacer en la siguiente lámina. Entonces vamos a ponerle a este la lámina B. ¿Sí? Y vamos a hacer el paso que acabo de describir, ¿no? Entonces tomo C sub 2 de 8. Tomo C sub 2 de 8. Y reemplazo en 7. Ya. Entonces recordemos que era 7. B1 más P1 igual, bueno, ya casi me sé de memoria aquí, C sub 2 más C1 punto más C2 punto. ¿Por qué me sé de memoria? Porque ya sé que esto de aquí es de escala simple.
Si yo sé que esto es escala simple, lo que sobra le amplío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la ecuación 7, ¿no? Esta es la ecuación 7 que volví a escribir para ir paso a paso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación 7 lo que dice la ecuación 8. Entonces, ¿qué dice la ecuación 8? ¿Ya? Entonces dice C2 igual. Entonces, vamos, ya hago el reemplazo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? B1 más P sub 1 igual. Entonces, en vez de C sub 2, ¿qué escribiríamos? Sería P1 más 1 menos S1 P1. O sea, consumo trabajador, consumo capitalista. Ya, veámoslo así más fácil. Consumo trabajador más consumo capitalista de los sectores 1, del sector 1, perdón. B1 más ya. Más del nuevo consumo de los trabajadores. Más del nuevo consumo de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, más de esto. Y menos S2 P sub 2. Menos el ahorro de los capitalistas del sector 2. Ok, hemos hecho esta igualdad, perdón, entre ecuaciones, bueno, este reemplazo, ¿no? Entre ecuaciones 7 y 8. ¿A dónde me va a llevar esto? Veamos. Entonces, ahora, ¿qué voy a anotar yo aquí? Que se van a eliminar los términos, ¿no? Se pueden eliminar los términos. Por ejemplo, B1 se va a ir con este otro B1. ¿Y qué va a pasar con P sub 1? Veamos, tenemos algo muy parecido a algo que hicimos antes. Aquí ustedes pueden notar que está 1 menos S1 por P1. Si yo distribuyo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar P sub 1 menos S1 P sub 1. ¿Ya? Y obviamente todos los términos iguales para no estar volviendo a escribir. No lo voy a hacer, pero ya saben que esto es simplemente distribuir un producto. Y por tanto, si yo resto ambos lados por para P sub 1, si yo resto P sub 1, se va a eliminar aquí y acá. Entonces ya se eliminaron B1, P1. ¿Y qué me va a quedar? Pues pasemos a limpio. Del lado izquierdo ahora me va a quedar un 0. Y del lado derecho, ¿qué me queda? Ya no hay B1, ya no hay 1, sí, porque ojo, eliminar este P1 es lo mismo que eliminar este 1. Entonces me va a quedar solamente menos S1, P sub 1, ¿ya? Menos S1, P sub 1, más, y me estoy olvidando de algo, ¿no, colegas? Porque acabo de darme cuenta, disculpen un segundito. Esto de aquí, todo lo que hice en este término es reemplazarse sub 2, ¿no? Se nos olviden que todo lo que estoy ahorita indicando es C sub 2. A esto faltaba sumarle, sí, me disculpo, faltaba sumarle C1 punto más C2 punto, ¿no? Sí, repito, todo este término, B1 más 1 menos S1 P sub 1 más B1 punto más B2 punto menos S2 P sub 2, todo eso es solo C sub 2, de la ecuación 8. Y me faltaba C1 punto y C2 punto, ¿sí? Entonces, aclaro esa, ¿no? Ligero error que casi me mando, porque ahí sí se dañaba todo, ¿no? Obvio se va dañando, si me como término se va dañando. Pero bueno, entonces, ¿qué me queda? Ya, haciendo ese ligero, agregando lo que me estaba omitiendo. Se me estaba omitiendo. Entonces me va a quedar menos S1 P sub 1 más B1 punto más B2 punto menos S2 P sub 2 más C1 punto más C2 punto. ¿Ok? Y ahora, de nuevo, pasemos los positivos y los negativos, perdón, los positivos, disculpe, pasemos todo lo negativo al otro lado para que se haga positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar finalmente? Entonces, ¿qué términos tengo negativos? Menos de C1 y menos de C2. Entonces, si los mando al otro lado de la igualdad, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar S1 P sub 1 más S2 P sub 2 igual a, voy a poner primero las Cs, C1 punto más C2 punto más B1 punto más B2 punto. ¿Sí? Y esta ecuación la voy a resaltar en rojo. Esta le voy a llamar la ecuación 9. Entonces, económicamente, ¿qué me está diciendo la ecuación 9? ¿Ya? La ecuación 9 me está diciendo algo que realmente tiene sentido total, ¿no? ¿Qué es S1P1? El ahorro de los capitalistas del sector 1. ¿Y qué es S2P sub 2? El ahorro de los capitalistas del sector 2. Entonces, si sumo S1P1 y S2P sub 2, lo que estoy obteniendo en total es el ahorro de todos los capitalistas. ¿Sí? O sea, lo que está en el lado izquierdo es el ahorro de todos los capitalistas.
¿sí? Es el ahorro en general. Y ojo, no estamos incluyendo ahorro de trabajadores, entonces el ahorro de los capitalistas es también el ahorro de toda la sociedad. Si quieren al ahorro de todos los capitalistas, ¿sí? Le vamos a llamar S1, P sub 1 más S2, P sub 2. Le podemos poner S grande, ya una S mayúscula. Ahorro. ¿Sí? Recuerden sus clases de macro, cuando uno habla de ahorro, a veces usa la letra S. ¿Sí? Por save, ya, ahorro en inglés. ¿Qué pasa en cambio con el otro término? ¿Qué es C1 punto, C2 punto, P1 punto, P2 punto? Esto en cambio es el gasto que tienen que hacer los capitalistas para ampliar su producción, o sea, para hacer justamente la reproducción a escala ampliada. O sea, si los capitalistas quieren ampliar su producción, necesitan más máquinas y más gente. Y si usamos un lenguaje un poco más convencional, ¿qué diríamos? Que si los capitalistas quieren ampliar su producción, necesitan invertir en más máquina e invertir en más gente. Entonces, uno podría decir que C1 punto más C2 punto más B1 punto más B2 punto, podríamos llamarle la inversión de todos los capitalistas. Porque tiene sentido, ¿no? O sea, tienen que invertir en más máquina, tienen que invertir en más gente, ¿ya? Y a este término, si quieren, le podemos llamar I, ¿ya? I mayúscula. Entonces, si yo junto todas estas definiciones nuevas, ahorro e inversión, en la ecuación 9, finalmente la ecuación 9 se va a transformar en una ecuación 10. Y disculpen que lo ponga así, pero es para no olvidarnos. Y esta ecuación 10, básicamente, ¿qué dice? El lado izquierdo es el ahorro y el lado derecho es la inversión. Conclusión, en el modelo sectorial de Marx, de estos esquemas, que uno puede decir que son esquemas con un montón de supuestos, que son unos esquemas sectoriales con una clasificación que no es la convencional, etc. Pero resulta ser que con estos sectores que Marx había planteado, ¿ya? Se puede llegar a la igualdad, ahorro e inversión. Es decir, si se cumple la ley de Baldas. Porque si tú asumes que ahorro es igual a inversión, todo se iguala, todito. Porque si se dan cuenta, ¿no? O sea, reemplazamos términos y demás y salió ahorro igual a inversión. Entonces, si yo supongo ahorro igual a inversión de entrada, necesariamente se va a igualar un mercado. ¿Sí? Como quien dice, se está igualando el mercado de capitales. ¿Ya? Entonces, aquí ahorro igual a inversión implica eso. O sea, recuerden, en una economía cerrada, sin gobierno, ¿sí? Una economía cerrada y sin gobierno, para que todo esté en equilibrio macro, ahorro tiene que ser igual a inversión. Entonces, este es un resultado bien interesante al cual Marx no llegó, ¿ya? Pero es prácticamente un pasito más de lo que hizo Marx. ¿Hasta dónde llegó Marx? Marx más o menos plantea esta igualdad que está en verde, ¿sí? Más o menos plantea esta igualdad que está en verde. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces Marx, entiendan que Marx no era experto ni en cálculo, ni en matemáticas, de todas maneras planteó los esquemas, o sea, Marx sí construyó estos esquemas, hizo unos cálculos y analizó las combinaciones y las conexiones entre sectores, pero no llegó a ese punto de ver que era equivalente a hablar de ahorro e inversión sectorial, ya no lo vio así. Pero es bien interesante, o sea, es bien interesante y algunos marxistas dejan de lado eso porque obviamente, o sea, aquí pueden notar incluso el valor del uso de las matemáticas en economía. ¿Ya? ¿Por qué es valioso? Porque si uno no usa las matemáticas en economía, no podría ver que los sectores de Marx pueden llevarte a la igualdad, ahorro e inversión. Y puedes pasarte haciendo un montón de lucubraciones, o sea, un montón de ideas, sin darte cuenta que básicamente estás hablando de un problema macro, que obviamente después ya se popularizó. Ustedes, como bien saben, después llegaría Keynes, viene la macro, y la macro ya esto es convencional, o sea, ahorro e inversión. Entonces, esto muestra que hay otra conexión entre lo que plantea Marx y la economía actual, la economía convencional.
Entonces, esto yo creo que es un punto que vale la pena destacar bastante, ¿sí? Bastante, ¿ya? Por tanto, si nosotros metiéramos gobierno en este modelo, ¿ya? El cambio, o sea, obviamente que en los sectores van a pasar cosas. Si se fijan, aquí pasan muchas cosas entre los sectores que vamos a ver qué pasa. Pero al final, si ustedes hacen los respectivos despejes, las respectivas ecuaciones, tendría que salirles la condición que sale de igualdad con gobierno, ¿sí? O si ustedes, aparte de eso, ponen sector externo, exportaciones e importaciones, tendría que salirles la equivalencia macro con el sector externo, ¿sí? Entonces, esto es un punto bien interesante, súper interesante, que vale la pena tener presente en Marx, ¿ya? Y repito, esta es de las razones por las cuales yo destaco la necesidad del uso de la matemática en economía. Álgebra, o sea, ni siquiera esto es tan matemático, esto es álgebra, o sea, es saber sumar, restar, plantear ecuaciones. Porque si no, tú a primera vista no ves esto, ¿sí? Y entonces ahí tú te das cuenta que, bueno, muchas intuiciones de Marx no estaban tan equivocadas, ¿ya? Ahora, sigamos. Este es, digamos, como un guiño para destacar que Marx tal vez también era un precursor de mucha de la macro que conocemos, ¿ya? Claro que, repito, ¿no? Marx se enreda bastante, no llega a aclarar este punto, se enreda mucho en varios detalles que son interesantes, pero le hacen perder a veces creo el rumbo. Y tal vez Marx también sabía que su análisis no estaba muy claro, por eso es que no publicó estos esquemas. El que publicó esto fue Engels después de que Marx fallece. El tomo 2 del Capital, que tiene estos esquemas, se publicó 2 años después de la muerte de Marx. Pero es interesante, o sea, deja ver que, bueno, hay mucho que decir en realidad en los esquemas de Marx, hay mucho más de lo que uno cree. Pero si eres de esas personas que estudia marxismo, pero no tienen ni la más remota gana de meter matemática, te vas a perder estos resultados que usamos los economistas bastante a menudo. Pero estos resultados son cruciales para los economistas. Pero bueno, sigamos. Ok, esto no es nuestro análisis en red ni nada por el estilo, no, simplemente es haber igualado, ver que nos salió ahorro igual a inversión, y este ahorro igual a inversión, recordarán, significa equilibrio. Ups, ahí sí ya no quiero tan destacado este punto. Entonces, esto de aquí, recuerden ustedes que significa equilibrio. Y de nuevo, si todo está en equilibrio, se vuelve a cumplir la ley de Malthus. Claro que ahora es un poco más macro, ¿no? O sea, se está cumpliendo un ahorro igual a inversión, pero dense cuenta, si se cumple ahorro igual a inversión, significa que se está cumpliendo todas estas igualdades. Pero si se están cumpliendo todas estas igualdades, significa que se está cumpliendo 7 y 8, ¿sí? Entonces, esta es otra forma de hablar también de que si los mercados están en equilibrio, por ejemplo, si el mercado 1 está en equilibrio y ahorros igual a inversión, entonces el mercado 2 está en equilibrio. Si piensen que este puede representar el mercado de capitales, ¿ya? Por ponerlo de una forma, ¿no? Entonces asumamos que este es el mercado de capitales. Entonces, uno dice, si está en equilibrio el mercado 1, el sector de máquinas, y está en equilibrio el mercado 2, que es el de alimentos, entonces el mercado de capitales se equilibra automáticamente, que es de ahorro igual a inversión, que de nuevo es la ley de barras, ¿sí? Entonces vale la pena notar eso, ¿de acuerdo? O sea, seguimos en esa idea de que el equilibrio en todos los mercados, excepto el último, automáticamente te equilibra el último. Pero bueno, recuerden que para Marx lo importante no es el equilibrio. O sea, Marx que está diciendo antes el capitalismo se equilibra, no. Lo que realmente Marx va a destacar es cuán difícil es llegar a este equilibrio. Obviamente no a ahorro igual a inversión, que no lo llevo a plantear así, pero a la final vemos que es casi lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las dificultades sectoriales para llegar a esto? Ese es lo valioso de los esquemas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a ver, ¿ya? Cómo surgen unas interacciones sectoriales súper complejas, ¿ya? Que pueden volver bien difícil que en esta economía se dé el ahorro igual a inversión, ¿ya? Es la parte, digamos, más interesante de los esquemas. Y es donde realmente Marx se detiene y hace un análisis mucho más rico en cuanto a resultados, interpretaciones y demás. O sea, es un análisis mucho más profundo. Pero obviamente que igual a rato se enreda, ¿no? Pero veamos cómo nos va. Ok, entonces vamos a hacer otra lámina. Esta es la B, vamos a hacer la lámina C. Y en la lámina C lo que vamos a hacer es una interpretación sectorial. Interpretación sectorial. ¿Ya? Entonces aquí les voy a pedir enorme atención para no perdernos, porque lo que vamos a obtener es un resultado que puede ser retador, o sea, puede ser complejo.
¿ya? Entonces, por favor, para no perdernos, les pido bastante atención en cada paso que voy a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la interpretación sectorial, ¿ya? ¿Se acuerdan que en escala simple, cómo nos quedaba la interpretación sectorial? Nos quedaba sector 1, sector 2, C1, B1, P1, C2 más B2 más P2. Y básicamente nos quedaba una conexión así, ¿no? C2 se conectaba con B1 más P1. ¿Ya? Esa era la conexión que veíamos. Ahora ya no vamos a ver eso. Vamos a ver algo un poco más complejo. Entonces voy a escribir en el centro los esquemas. ¿Ya? Y vamos a empezar, a ver, vamos a hacerlo por partes, porque si hacemos todo ahí mismo, se va a hacer un shampoo muy grande. Entonces, si les parece, empecemos primero por el sector de medios de producción, el sector que estábamos escribiendo en azul. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Vamos a escribir, por tanto, nuestras ecuaciones sectoriales como las de oferta. ¿Ya? Vamos a escribir las ecuaciones de oferta. Entonces, tengo el sector 1, tengo el sector 2, y por el lado de la oferta, ¿cómo se podía ver esto? Decíamos, ok, tengo C1 más B1, ¿sí? Más. Ya. Aquí, colegas, vamos a... Recuerden que aquí vendría P1, ¿no? O sea, ahí estaría P1 y ya está completo. Pero para ayudarnos un poco, vamos, en vez de escribir P1, vamos a descomponer P1. ¿En qué se descompone P1? En la parte que se consume, ¿de acuerdo? Y la parte que se ahorra. Recuerden que si ustedes aplican este producto que está en este paréntesis, o sea, rompen el paréntesis multiplicando, les va a quedar P sub 1. ¿Sí? O sea, al final todo esto es P sub 1. ¿Sí? Todo esto que está aquí es P sub 1, sino que les estoy abriendo el término para que empecemos a recordar que una parte va al consumo y otra parte va al ahorro. ¿Sí? Entonces eso nada más quiero destacar, ¿no? Por eso es que le abro a este término. ¿Cómo va a quedar abajo? Abajo va a ser la misma idea, ¿no? Voy a tener C sub 2, ¿de acuerdo? Más, un poquito más incluso, más B sub 2, ¿de acuerdo? Más 1 menos S2 P sub 2 y más S2 P sub 2. ¿De acuerdo? Entonces eso en cambio va a representar lo mismo, ¿no? O sea, sabemos que 1 menos S2 más S2 todo multiplicado por P sub 2 es equivalente a P sub 2. Entonces este es el P sub 2, sino que le he abierto. Una parte para el consumo, otra parte para el ahorro. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer es este S2 P sub 2, que lo estoy dejando un poco afuera, ¿sí? Lo voy a escribir en el espacio que dejé por aquí. S2 P sub 2. ¿Por qué lo voy a escribir ahí? Porque dos cosas, ¿no? Primero, nótese que el sector 2 produce alimentos. Entonces, si se fijan, B sub 2 y 1 menos S2 P sub 2 son prácticamente consumo. Son consumo de trabajadores y capitalistas. Entonces, lo que queda ya no es consumo de trabajadores y capitalistas del mismo sector. ¿Sí? Ya, entonces solo les voy a pedir un segundo. Quiero ver algo antes de no cometer ningún error. A ver. A ver, un segundo. Quiero ver si este segundo. Ya, hagamos lo siguiente. Ya, disculpen que me adelanté un poco. Ya, hagan de cuenta que no pasó eso. Vamos a hacer lo siguiente, ya para que me quede medio estándar. Vamos a escribirlo de esta manera, ¿ya? Vamos a poner también el otro S1 de este lado. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo en la misma forma acá arriba. Entonces me va a quedar S1 P sub 1 más B sub 1 más 1 menos S1 P sub 1. ¿Ya? Tal suerte que yo sé que esto es consumo. Y por tanto sé que lo otro no es consumo. ¿Sí? Eso nada más. Pero no se olviden. S1 P sub 1 multiplicado por 1 menos S1 P sub 1 es P sub 1 original. Y S2 P sub 2 sumado 1 menos S2 P sub 2 les va a dar el P sub 2 original. ¿Sí? Listo. Entonces eso vamos a hacer. Para que sea un poco más fácil escribir las conexiones sectoriales que vamos a sacar. ¿Ya? Entonces, una vez más, perdón que repita tanto, S1 P sub 1 y 1 menos S1 por P sub 1 les va a dar P sub 1 total. Y S2 P sub 2 sumado 1 menos S2 P sub 2 les va a dar P sub 2 total.
acuerdo? Solo he cambiado orden en los términos. Ya. Pues ahora sí. ¿Cuál es la condición para que exista reproducción a escala ampliada en el sector 1? Medios de producción, que es el que nos vamos a concentrar en este momento. Para que exista reproducción a escala ampliada en este sector, ¿qué necesitamos? Primero, si se fijan, se elimina C sub 1. C sub 1 se eliminó de ambos lados de la expresión. ¿Cómo interpretábamos nosotros eso? Interpretábamos como que C sub 1, ¿de acuerdo? Se repone a sí mismo. O sea, el sector 1, el que produce las máquinas, primero produce máquinas para usarlas y reponerlas en su propio sector. ¿Sí? O sea, esto sí que era la reposición sectorial. O sea, el sector 1 produce máquinas primerito para reponer las máquinas que usó el mismo sector. ¿Sí? Entonces esa sería la primera conexión. ¿Qué viene luego? Ya, se fueron, C sub 1, C sub 1. Ahora lo que vamos a ver es que nos queda B1 más P1. ¿Sí? B1 más P1. ¿Dónde está ese B1 más P1? Si se fijan, es todo el término que está aquí. S1, B1 y 1 menos C1, P1. Todo este término es equivalente a B1 más P1. Pero P1 lo hemos descompuesto. ¿Ya? Simplemente lo descompusimos, pero es lo mismo. ¿Qué va a pasar con todo este término? Entonces, este término, si se fijan, es lo que le va a sobrar al sector 1 luego de que repuso sus máquinas. O sea, yo usé mis máquinas y las repongo. Entonces, lo que tenemos aquí, en cambio, es el excedente sectorial de máquinas. ¿Sí? El excedente sectorial. ¿Ya? Del sector 1, no, obviamente. Estamos todo el sector 1. Entonces, ¿quién va a comprar el excedente sectorial de máquinas? O sea, el sector 1 produjo bastantes máquinas. Cogió de esas máquinas un poco para reponer su propio sector, a su propio sector. Y le sobran máquinas. ¿A quién debe vender esas máquinas? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el resto de la igualdad? Por un lado, el resto de la igualdad nos dice que el resto de máquinas hay que venderlas al sector 2 para que reponga su C sub 2. Porque recordemos que el sector 2 produce alimentos. Como el sector 2 produce alimentos, no debe reponer sus máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una primera conexión que va así, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, hay que darle máquinas al sector 2, C sub 2. ¿Ya? Entonces, sí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, este sector 1 produjo máquinas de sobra y una parte de las máquinas van para el sector 2, para que el sector 2 tenga sus propias máquinas. Ahora, ¿qué sucede? Si lo dejáramos así, sería reproducción a escala simple, porque si ven que es la misma conexión sectorial, ¿no?, que teníamos antes. Voy a mejorar un poco esta reacción nada más. Pero, ¿qué sucede? Resulta ser que ya no nos quedamos en esa igualdad, ¿sí? O sea, esto estaba así. Sub 2, conectándole así, ya. ¿Qué es lo que pasa ahora? Resulta ser que ya no solo voy a vender máquinas al sector 2 para que reponga sus propias máquinas. Ahora hay que vender máquinas para que los dos sectores se amplíen. ¿Sí? ¿Cómo se va a dar esa ampliación de los sectores? Entonces vamos a escribir en rojo que el sector 1, ¿qué va a hacer? Aparte de reponer C1, necesita hacer que crezca C1. Entonces va a tener un C1 punto, ¿verdad? O sea, hay que sumar C1 punto en el sector 1. Y lo mismo en el sector 2. En el sector 2 hay que sumar un C2 punto. Entonces, imaginan, o sea, en el siguiente periodo, ¿qué va a suceder? Que los sectores, si quieren ampliarse, deben tener mayor C1 y mayor C2, o sea, mayor gasto en máquinas. Entonces, ¿qué va a pasar con este excedente sectorial? Una parte va para C2, pero otra parte tiene que ir para ampliar C1. ¿De acuerdo? Entonces habría que decir que se incluye este C1. Y otra parte de este excedente tiene que ir para cubrir C2. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que cubrir C2. Y luego, evidentemente, C1 punto va a cargarse al C1 original. De hecho, esa flecha podemos hacerla en rojo incluso. Ya, porque esa es la acumulación. Entonces va a ampliarse C1 original y se va a ampliar C2 original. ¿De acuerdo? Pero obviamente estas ampliaciones van a darse en T más 1, o sea, en el siguiente periodo. ¿Sí? No se van a dar en el mismo periodo. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando aquí, colegas? ¿Ya?
Estamos notando que ahora, para que exista reproducción a escala ampliada, las interconexiones sectoriales ya no son de un tipo, ahora son de dos tipos, ¿sí? Ahora resulta ser que, bueno, hay un sector 1 que todavía produce máquinas para reponerlas, pero aparte va a haber un sobrante de máquinas que sirve para reponer las máquinas originales del sector 2 y también para ampliar con nuevas máquinas al sector 2. Y aparte hay que ampliar las máquinas del sector 1. Entonces, de lo que antes era una conexión intersectorial más básica, si ven que se empezó a complejizar. Ahora, ¿qué resulta ser? Ahora resulta ser que nosotros tenemos, en vez de una conexión sectorial, ahora tenemos otras dos conexiones sectoriales adicionales. ¿Sí? Y entonces ya más o menos podemos percibir que el problema se empieza a volver más complejo. Es más, si quisiéramos ver esto, y con esto termino, si quisiéramos esto podríamos analizarlo como una red. ¿Ya? Podríamos analizarlo como una red en donde hay varios nodos que se conectan de diferentes maneras con los elementos. ¿Ya? Entonces, para no hacer una explicación atropellada, vamos a dejar ese análisis de la red que va surgiendo. Sí, porque si ven que aquí hay una suerte de red, ¿no? Empiezan a conectarse los sectores y va a salir un resultado complejo. ¿Ya? Y ojo, recién estamos en medios de producción. ¿Qué va a pasar cuando pongamos medios de consumo? ¿Y qué va a pasar cuando juntemos los dos? Pues nos va a quedar un esquema mucho más complejo. Y Marx, más o menos, habla de esto. O sea, pero en palabras, ¿no? Y a ratos habla parte por parte. Entonces, imagínense la complejidad que surge, ¿no? Que te falle uno de estos puntos, una de estas conexiones, y sabes que se te cae la igualdad, ahorro e inversión. O sea, con que te falle una conexión sectorial. ¿Ya? Ahí va a estar el punto clave de la crisis. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Y la próxima sesión vamos a abordar con más calma qué estructura compleja nos va a salir. Un tipo red, ¿no? O sea, va a salir una suerte de red en donde van a empezar a ver cómo interactúan unos elementos con otros. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a... ¿no? Con eso vamos a cerrar la grabación de hoy.